Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la bolilla 6. A partir de la bolilla 6 empezamos a hablar de la parte comercial. Como ya venimos hablando, que con la modificación del código, la unificación de este único código, se deroga el código de comercio. Entonces ahora empezamos a ver desde otra perspectiva todo lo que ya el código de comercio anteriormente nos decía, los sujetos comerciales, la empresa. Todo esto vamos a ver cómo está en el nuevo código. En esta clase vamos a ver la diferencia entre empresa comercial y fondo de comercio y también las resoluciones que tenemos para alternativas de conflictos como el arbitraje, la mediación, la conciliación. Bueno. Empresa y el fondo de comercio. En principio, nuestra legislación no nos da no existe en nuestro sistema jurídico, sería una definición de la empresa. La empresa aparece en distintas leyes, ya sea como la ley de contrato de trabajo, de concurso y quiebra, o la ley general de sociedades. Cada una contempla un concepto de empresa, pero respecto a su materia o desde su punto de vista de la empresa, desde esa rama del derecho. Es decir, que le pertenece a cada ley, ya sea el derecho laboral, concursal, societario. Entonces no tenemos un concepto en nuestra legislación argentina de empresa. Tampoco tenemos un concepto jurídico. ¿Por qué? Porque todos los autores sostienen que es imposible desarrollar un concepto jurídico de empresa porque nuestro ordenamiento jurídico no la define. Es decir, no la considera ni un sujeto de derecho ni tampoco le otorga personalidad jurídica. ¿Por qué esta imposibilidad? Se debe a que la empresa es un fenómeno económico. Por eso nosotros lo que vamos a dar es un concepto económico. Ya el autor Vítolo definía a la empresa como un conjunto de elementos de las más variadas condiciones y naturaleza, los cuales bajo el régimen de una organización establecido por el empresario se afectan funcionalmente a una determinada actividad económica, consistente en la producción, comercialización e intercambio de bienes y servicios para el mercado. Ya habíamos dicho en otra clase que el autor Vítolo asociaba a las sociedades con una empresa. ¿Por qué? Porque era donde se hacía el intercambio de bienes y servicios en el mercado. Entonces, vamos a decir que dar un concepto económico de empresa. Mirando la pantalla decimos que el concepto económico es una organización de producción de bienes o servicios destinados a ser vendidos con la esperanza de realizar beneficios. La empresa tiene distintas características como la organización de los factores de producción, intermediación de trabajo ajeno, actividad económica, la producción de bienes y servicios para el mercado, que generalmente es en donde más se apunta a la empresa, digamos. Como hablábamos, siempre se establece la diferencia entre empresa y sociedad, que ya lo habíamos dicho, que generalmente el autor Vítolo decía que no hay sociedad sin empresa. Pero una de las diferencias es que la sociedad es un sujeto de derecho con personalidad jurídica. En cambio, la empresa no lo es. La sociedad puede ser titular de una empresa, pero no la empresa misma. Entonces también tenemos los distintos elementos de la empresa, donde tenemos un elemento objetivo que sería el fondo de comercio. Entonces el fondo de comercio es un elemento de la empresa. Siempre tienen que tener en cuenta cuando se le pida la diferencia entre empresa y fondo de comercio, que muchas veces se confunde. Otro elemento de la empresa es el subjetivo, que ahí son los sujetos, serían los propietarios, los administradores, los trabajadores de la empresa. También tenemos el elemento dinámico, que es la actividad que llevan los miembros de la empresa. Entonces, la empresa también tiene el principio de conservación de la empresa, que está estipulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, fuente de trabajo y empleo, produce bienes y servicios. Entonces, generalmente está incorporado ya en el Código el principio siempre de conservación de la empresa. Algunos dicen que respecto a la naturaleza jurídica de la empresa hay muchas discusiones porque hay tres teorías, la teoría subjetiva, la objetiva y la negatoria. La subjetiva que dice que la empresa es un sujeto de derecho, con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esto es inaplicable en nuestro país.
Después están las teorías objetivas, que ellas dicen que la empresa es un objeto de derecho, donde tienen distintos elementos, donde el empresario es el sujeto y la empresa es el objeto. Y las teorías negatorias son las que dicen que la empresa no es sujeto ni tampoco es objeto de derecho. No es una categoría jurídica, es un agregado de elementos que mantienen su individualidad. El trabajo, derechos industriales, por ejemplo. Cada uno de ellos se rige por la ley que les es propia. Las distintas formas de descentralización de la empresa son la sucursal, que es un establecimiento secundario que depende de él, de la empresa, la agencia, que es simplemente una oficina administrativa pero sin facultades para realizar negocios, y la filial, que es una sociedad jurídicamente independiente de la sociedad madre, pero económicamente dependiente de ella. El fondo de comercio. ¿Qué entendemos por fondo de comercio? Es el conjunto de bienes, materiales e inmateriales organizados por el empresario para el ejercicio de su actividad. Entonces, los elementos pueden variar. Los materiales, generalmente ya saben cuáles son, que serían todos los elementos materiales que tiene un fondo de comercio, donde están las materias primas, las mercaderías, los muebles, las maquinarias, las instalaciones. Los elementos inmateriales, estos son el nombre comercial, donde se individualiza el establecimiento, el emblema de la empresa, la enseña o la inscripción que tiene frente al local, las distinciones honoríficas que obtienen, el valor llave, que es la actitud que tiene el establecimiento para poder producir ganancias a futuro, la clientela, que es el conjunto de personas que habitualmente concurren, el derecho al local, al uso del local donde funciona la empresa, los derechos industriales, las marcas, las patentes, los programas informáticos, los software que tenga la empresa con el que trabaje, los contratos de trabajo, el trabajo de los empleados. Siempre que se vende un fondo de comercio, generalmente se vende con los empleados también. La transferencia de los fondos se encuentra regulada por la Ley 11.867. Si bien los elementos del fondo pueden ser transferidos uno por uno a distintas personas, esta ley regula la transferencia del fondo de comercio en bloque y funcionando para evitar el cierre y la reapertura de distintas empresas, digamos, que después traen problemas en la sociedad. Otro tema del que vamos a hablar son los métodos alternativos de resolución de conflictos. ¿Por qué son métodos alternativos de resolución de conflictos? Porque son métodos alternativos a los procesos judiciales, es decir, para evitar llegar al proceso judicial tenemos estos métodos alternativos de resolución de conflictos. Los distintos métodos son la mediación, la conciliación y el arbitraje. La mediación y la conciliación, en lo que coinciden las dos, es que están asistidas por un tercero. Es decir, las partes encuentran la solución del conflicto a través de un tercero. En cambio, el arbitraje es distinto. La solución la define el árbitro a través de un laudo que equivale a una sentencia. Es decir, es un procedimiento adversarial, lo que significa que las partes están como demandante y demandado. Entonces, eso es una de las diferencias entre ambas. En la conciliación, el que puede proponer, el conciliador puede proponer la solución. En cambio, generalmente en la mediación son las partes las que encuentran, o son soluciones consensuadas, entre las partes encuentran la solución al conflicto. En cambio, en la conciliación, el mediador es el que propone la solución al conflicto. Bueno, entonces, ¿qué es la mediación? Es el proceso de negociación asistida, donde todas las partes del conflicto negocian ayudadas por un tercero neutral que sería el mediador. El mediador debe ser abogado, tiene que tener la capacitación requerida, no debe violar el deber de confidencialidad y debe actuar en forma neutral. En la Ciudad de Buenos Aires se encuentra la mediación obligatoria, que establece la mediación previa y obligatoria para iniciar un proceso judicial. Hay algunas excepciones, como los concursos y quiebras, y los conflictos por relaciones de consumo que no se aplican. En los procesos de ejecución es optativo. La mediación puede ser oficial o privada, tiene el mismo valor.
Si hubo acuerdo debe cumplirse y si no se cumple se ejecuta como la ejecución de sentencias. Si no hubo acuerdo, el mediador va a entregar un certificado para recurrir a la vía judicial. Otro entonces de los métodos alternativos de resolución de conflictos sería la conciliación, que como dijimos también es un mecanismo de resolución de conflictos. Siempre esto es alternativo para evitar llegar a resolver el problema en el ámbito judicial. Entonces, este es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más partes se someten una controversia a un tercero neutral, que sería el conciliador, quien va a conducir y colaborará en la resolución de la controversia. Él es el que va a otorgarle la solución, como dije hoy. El acuerdo que eventualmente arriben las partes será de cumplimiento obligatorio. Tenemos la ley 26993, que es COPREC, que es la conciliación previa de las relaciones de consumo, que ese es un sistema alternativo para resolver conflictos de consumo. Es obligatorio antes de acudir a la instancia judicial. El último de los métodos alternativos de resolución de conflictos es el arbitraje, que también es un acuerdo de voluntades destinado a resolver un conflicto presente o futuro de carácter patrimonial, mediante la intervención de un árbitro, que dicta una sentencia llamada laudo, obligatoria para las partes, con efecto similar a una sentencia firme emanada de un juez competente. Los árbitros, este árbitro del tribunal arbitral debe estar compuesto por uno o más árbitros, siempre un número impar, y las partes pueden acordar libremente a los árbitros o el procedimiento para el nombramiento de los mismos. Hay cuestiones que están excluidas, como las de 1651, que es cuando la materia compromete al orden público. La clasificación puede ser por su origen, voluntario forzoso, y por el método de sustanciar la cuestión, que es cuando son los árbitros de derecho o amigables componedores.